Las velas aún no se habían encendido cuando Marta los oyó. En ese momento no sabía lo que le costaría la velada. De haberlo sabido, habría entrado en ese comedor de todos modos. Habría dejado la jarra de agua con las mismas manos firmes. Habría mantenido la misma leve sonrisa servicial en su rostro, mientras las palabras caían a su alrededor como monedas sobre la piedra. Lo habría hecho porque había aprendido hace mucho tiempo que lo más útil que una mujer sencilla podía hacer en una gran casa era un mueble. Los muebles lo observaban todo, y no se les culpaba de nada. La cena se había organizado en honor a los primos prusianos del duque. Habían llegado de Hamburgo, 3 días antes de la fecha indicada en su carta, el 23 de septiembre. Era el último día antes de que los abogados presentaran los papeles del mayorazgo, y el asunto de la sucesión de Ashford Park pasaría permanentemente fuera de las manos de la familia, 3 días antes. Marta lo había anotado en el libro de contabilidad de la casa en el momento en que el carruaje cruzó la puerta, con la misma precisión silenciosa que aplicaba a todo. Un hecho catalogado y archivado para el momento en que importara. El duque Emeric Ashford no había bajado a recibirlos él mismo. Había enviado a su administrador en su lugar, lo que era un mensaje en sí mismo. Y Marta había observado desde el rellano superior, mientras sus primos miraban el vestíbulo de entrada con la franqueza de hombres que calculan el valor de una casa despojada de todo. Ella era su protegida. Esa era la palabra que usaba la casa, una palabra que significaba una posición incierta, dependiente de la continua buena voluntad, y no exactamente de la familia. Su padre había sido el administrador de las tierras del duque, que era también la palabra para astuto, de confianza y muerto. Hacía 3 años, por una fiebre que no debería habérselo llevado, el duque la había mantenido. La había mantenido en el sentido específico de que no le había exigido que se fuera, y ella se había hecho tan útil que la pregunta de qué era exactamente nunca había requerido una respuesta. Llevaba las cuentas de la casa. Se carteaba con los abogados cuando al duque le cansaban sus cartas. 2 veces había encontrado errores en la gestión de la finca, errores que le habrían costado a Ashford Park mucho más que su habitación y su modesto salario. Y ambas veces le había llevado las cifras corregidas a Emeric Ashford con el rostro completamente compuesto. Y no había dicho absolutamente nada sobre haberlas encontrado. No creía que él supiera que hablaba alemán. La mayoría de la gente no lo sabía. Su padre le había enseñado, repasando viejos textos agrícolas, en las noches de invierno junto al fuego, porque decía que los mejores tratados sobre drenaje estaban escritos en alemán. Y un hombre que no sabía leer alemán estaba medio ciego en sus propios campos. Ella tenía 12 años. A los 14 ya le traducía la correspondencia. Había mantenido el hábito y el idioma en silencio, como guardaba la mayoría de las cosas que eran suyas, por dentro, sin alardear, disponibles cuando se necesitaban. Llevaba la jarra de agua por el aparador cuando el primo mayor, que se llamaba Barón Ruprecht, le dijo al más joven en alemán: «Vaya, al menos ahora sabemos a dónde fue el dinero». La miraba directamente cuando lo dijo. Tenía la cómoda certeza de un hombre que nunca en su vida se ha llevado una sorpresa. El primo más joven se rió, un sonido suave y cómplice. La risa de un hombre que está de acuerdo. Marta mantuvo la sonrisa en su rostro y movió la jarra al siguiente vaso. El más joven, al que había oído llamar Friedrich, dijo en el mismo idioma, un poco más bajo, pero no lo suficiente. ¿Crees que entiende lo que estamos diciendo? Tiene la apariencia de alguien que podría. La mirada de Ruprecht se deslizó por su rostro con la indolencia de un hombre que examina el papel pintado. No, dijo. Ella entiende que está aquí para servir agua y estar agradecida. Esa clase de gente, añadió, siempre lo está. Las velas reflejaban la luz del aparador y la proyectaban hacia el techo artesonado en un cálido e inestable resplandor. Marta oyó abrirse la puerta del otro extremo de la habitación. Oyó el sonido de los pasos de Emeric Ashford, que reconoció. Reconocía la mayoría de las cosas de esta casa. Era el paso deliberado y medido de un hombre que se ha estado recomponiendo mientras bajaba las escaleras. No levantó la voz. Nunca lo necesitaba. Lo había visto manejar a hombres difíciles antes. Los manejaba como lo manejaba todo, moviéndose a la mitad de la velocidad que esperaban.
diciendo menos de lo que se habían preparado para oír, haciendo que la habitación pareciera de repente más pequeña, sin aparentar ocupar más espacio en ella. Tenía 37 años. Su rostro había sido serio desde que lo conocía, que era mucho tiempo. Sus manos no eran las manos de un duque, eran las manos de un hombre que había pasado partes importantes de su vida haciendo cosas con ellas, y que nunca había visto una razón para dejar de hacerlo. Se había sorprendido a sí misma mirando sus manos exactamente 2 veces. Había archivado esa observación en la categoría de cosas que no le eran útiles. Y se había esforzado por no volver a pensar en ello. No lo había conseguido del todo. Él tomó asiento a la cabeza de la mesa. Los primos se acomodaron con la gracia practicada de hombres que han ido a cenas toda su vida, que era diferente de la gracia de los hombres que se sienten cómodos. Y Marta había aprendido pronto a notar la diferencia. Ruprecht, que estaba actuando con efusividad, extendió las manos, y dijo en alemán, todavía en alemán, que la casa estaba en mejor estado de lo que esperaba, como si el asunto de la mujer con la jarra de agua estuviera completamente zanjado. Dijo esperaba, con un énfasis particular, que hacía que esperaba significara temía, y temía significara deseaba. Ella había captado esa calibración de inmediato. Emmerich desdobló su servilleta. No la había mirado. Eso era inusual. Normalmente, levantaba la vista cuando ella entraba en una habitación. Una costumbre que nunca se había permitido analizar. Esa noche mantuvo los ojos en la mesa, con la concentración de un hombre que maneja algo en privado que no permitiría que llegara a su rostro. Ella se movió hacia el siguiente vaso. Friedrich hablaba ahora sobre el asunto del mayorazgo, sobre la fecha, sobre las disposiciones legales, bajo las cuales un duque sin heredero podría hacer que la finca pasara a la línea masculina más cercana. Era un discurso largo y técnico para una mesa de cena, lo que significaba que no era un discurso de cena en absoluto, sino una negociación vestida con cubiertos. Había oído este lenguaje antes en un tono diferente. Era el lenguaje de los hombres que habían hecho sus cuentas y habían llegado temprano para asegurarse de que los números cuadraran. Ruprecht se rió suavemente de algo que dijo Friedrich, y luego, inclinando la cabeza hacia el aparador, sin volverse a mirar. El gesto de un hombre que señala una lámpara o una silla, dijo en alemán, en voz baja y con naturalidad. La chica debe costar algo, supongo. Una protegida lo llaman, una obra de caridad, más precisamente. Será una de las primeras cosas que habrá que arreglar. Marta dejó la jarra de agua. Se alisó la parte delantera del vestido, una costumbre que tenía cuando necesitaba ganar medio segundo, y luego miró a los primos con la sonrisa pequeña, compuesta y nada apresurada que había llevado durante 20 minutos, y dijo en alemán, en el mismo registro conversacional que ellos habían estado usando. Les ruego me disculpen. La jarra está vacía. Haré que la rellenen. El silencio fue extraordinario. No había levantado la voz. No había alterado su expresión. Les había ofrecido precisamente las mismas sílabas que habría ofrecido en inglés, en el mismo tono suave y con el mismo ángulo de la cabeza. Y el efecto fue el de una frase que se completa varios centímetros más allá de donde esperaban que terminara. La mano de Ruprecht se quedó quieta sobre la mesa. El vaso de Friedrich, a medio levantar, se detuvo en el aire. Emmerich levantó la vista. Ella no había planeado mirarlo entonces. Había tenido la intención de coger la jarra e irse, pero la atracción de su rostro en ese momento particular fue más fuerte que su planificación, y captó su expresión en el instante antes de que él la compusiera. Un medio segundo sin vigilancia en el que vio algo para lo que aún no tenía nombre. Solo que no era consternación, y no era vergüenza, y no era nada que hubiera visto en su rostro antes. Salió de la habitación antes de que nadie hablara. En el pasillo de la cocina se quedó de pie con la jarra vacía. Respiró por la nariz y contó que era lo que hacía cuando necesitaba mantener la calma. Llegó a 14 antes de oír los pasos. No esperaba que la siguiera. Hacía 2 años que era viudo. La duquesa había muerto de un resfriado que se convirtió en algo que el doctor no supo nombrar, y la casa había estado muy silenciosa desde entonces. De la manera específica en que una casa se vuelve silenciosa, cuando el silencio es una presencia,
en lugar de una ausencia. No había habido ningún anuncio de intención de volver a casarse. No había habido ningún anuncio de nada. Él había dirigido la finca, había estado serio y se había guardado sus pensamientos. Y hacía 3 meses le había dicho que los primos vendrían el 23, que el mayorazgo se formalizaría si nada cambiaba antes de entonces, y que agradecería su gestión de la casa durante la visita. Ella había dicho, por supuesto, su señoría, y se había retirado, y no había pensado más en ello, lo cual era completamente falso. Él dobló la esquina hacia el pasillo y se detuvo a 1 metro de ella, que era la distancia de un hombre que está siendo cuidadoso. «Señorita Voss», dijo él. Ella esperó. Él dijo, «Le debo una disculpa». Ella miró la jarra. «No», dijo ella. Él dijo, «Debería habérselo dicho. Debería haberlo dejado claro. No debería haber permitido que hablaran así en su mesa», dijo ella sin acaloramiento. Salió con voz uniforme, lo que la sorprendió, porque lo que sentía por dentro no era precisamente uniforme, pero había estado manejando esa distancia toda su vida. «Sí», dijo ella, «una pequeña corrección. Me debe eso, la advertencia, no la corrección. Yo misma puedo encargarme de la corrección». Hubo una pausa. Si era honesta, esperaba alguna versión de dignidad rígida. La retirada de un hombre al que se le recuerda que es un duque, y ella un mueble que ha respondido. No fue eso lo que vino. Lo que vino fue la más breve, la más diminuta alteración en la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa, más bien el precursor muscular de una. La reprimió. Tenía las manos a los lados. Dijo, «Sí, ya veo. Lo vio hace media hora», dijo ella, y se llevó la jarra por el pasillo. Él la dejó ir. Tampoco esperaba eso. La cena concluyó sin más incidentes dignos de mención, y Marta pasó el día siguiente con las cuentas de la finca, con la sensación de una mujer que ha tirado de un hilo suelto y aún no ha establecido cuánto de la prenda se deshará. Los primos habían sido cordiales con ella en el desayuno, lo que era un tipo de cortesía muy específico, la cortesía de los hombres que han sido sorprendidos y ahora están recopilando información. Ruprecht había intentado 2 veces llevarla a una conversación sobre la posición de su padre y los términos de la provisión del difunto duque, que era la cortesía de un hombre que establece el tamaño del obstáculo. Ella le había respondido en inglés, claramente y sin dar más detalles, y había vuelto a las cuentas. Las cuentas eran en ese momento una fuente considerable de preocupación privada. Lo había notado hacía 6 semanas. Una secuencia de asientos en los contratos de madera que no coincidían con los registros de entrega, espaciados a intervalos que sugerían intención en lugar de error, cantidades pequeñas individualmente, sumadas a lo largo de los 3 años, desde la muerte de la difunta duquesa, no eran pequeñas en absoluto. Había revisado los registros 2 veces, luego una tercera vez. No había dicho nada. Tenía la evidencia en su propia letra, en su propio libro de cuentas que mantenía separado de los libros de la finca. Y no había dicho nada, porque el nombre al pie de los contratos de madera era el del administrador de la finca, el señor Hartwell, que llevaba 11 años en Ashford Park y en quien se confiaba para todo. Y acusar a un administrador de confianza de malversación basándose en un patrón en un libro de cuentas, sin una segunda voz y sin documentación que pudiera presentar a un tercero y señalar en términos claros. Era algo que saldría mal de varias maneras distintas, ninguna de ellas a su favor. Había estado esperando. La cuestión de qué estaba esperando se había complicado en las últimas 6 semanas. Por el 23 de septiembre y la llegada de los primos. Porque si el mayorazgo se formalizaba y los primos heredaban, la persona que más tenía que perder con la exposición de las cuentas de la madera ya no estaría bajo este techo, y seguir con el asunto después sería mucho más difícil. Estaba trabajando, por lo tanto, contra un reloj que ella no había puesto. No se lo había dicho a Emmerich. No podía justificarlo del todo ante sí misma. Se había dicho a sí misma que era porque necesitaba más pruebas antes de presentárselo. También se había dicho que era porque una protegida que acusa al administrador del duque de robo es una protegida que ha cogido una piedra muy grande y está a punto de dejarla caer en un estanque muy pequeño. Y no había forma de predecir dónde acabaría toda el agua. Ambas cosas eran ciertas. Ninguna de ellas era toda la verdad,
y ella lo sabía, y había archivado el resto en el mismo lugar donde había archivado la observación sobre sus manos, y se había esforzado por dejarlo allí. Hartwell entró en la oficina de la finca esa mañana a las 9, con un juego de facturas y su comportamiento habitual, que era el comportamiento de un hombre que se siente cómodo con su propia fiabilidad, de la manera en que solo puede serlo un hombre muy seguro o un embustero muy experimentado. No era viejo, tenía quizás 40 años, con los movimientos ligeros y cuidadosos de un hombre que había aprendido a pasar desapercibido, y una sonrisa que llegaba y se iba con la regularidad de un reloj, la de un hombre que controla su momento. Dejó las facturas en la esquina de su escritorio. Dijo: «Los contratos de madera de otoño, señorita Voss, si quiere comprobar las cifras». Ella miró las facturas, miró a Hartwell. Dijo amablemente: «Gracias, Hartwell. Me encargaré de ello». Él esperó un momento más de lo que la tarea requería. Ella era consciente de ello, y consciente de que él era consciente de su conciencia, y que esto era algo que estaba haciendo a propósito, midiendo cuán quieta estaba sentada, qué hacían sus manos, si las facturas habían producido alguna alteración en su rostro. Estaba acostumbrada a la quietud. La había estado practicando desde los 12 años. No le dio nada. Él se fue. Ella puso la mano plana sobre las facturas y se quedó muy quieta por un momento. Luego abrió el cajón inferior del escritorio y sacó su propio libro de cuentas. Y comparó las cifras. Su letra era pequeña y precisa, hecha para la exactitud. La mano de su padre en miniatura. La cifra en la nueva factura era de 300 libras por encima de la tarifa contratada, ajustada en la columna de descripción con una nota que citaba «prima de calidad», que era un término que no aparecía en ningún contrato anterior y no tenía fuente autorizada. Eso no era un error. Se sentó con ese conocimiento durante el espacio de 4 respiraciones contadas. Luego hizo lo que siempre hacía con las cosas sobre las que no podía actuar de inmediato. Lo documentó en su libro de cuentas con la fecha y el número de factura. Y volvió a guardar el libro y pensó en los testigos. Aún no tenía suficiente para un caso claro. Tenía un patrón y un sobrecargo claro, y un conjunto de registros de entrega en su propia memoria que aún no había podido verificar con una segunda fuente. Necesitaba los recibos de entrega originales que estaban archivados en la oficina de Hartwell, y necesitaba acceder a ellos sin el conocimiento de Hartwell, y necesitaba a alguien más en la habitación cuando hiciera la comparación, porque la palabra de una protegida contra la de un administrador de 11 años sin un testigo valía precisamente lo que su padre habría llamado la aritmética de la credibilidad. En una casa donde ninguna de las partes está por encima de toda sospecha, nunca le había dicho a Emmerich que llevaba un segundo libro de cuentas. Esta, pensó, iba a ser una conversación difícil de tener. Fue a buscarlo. Estaba en la biblioteca, que era donde iba cuando estaba pensando, y lo que significaba que rara vez lo molestaba allí. Llamó a la puerta. Él dijo: «Adelante», sin levantar la vista del documento en su escritorio, que era su costumbre con Hartwell y los lacayos, y los diversos funcionarios que le traían cosas. Y entonces sí levantó la vista, y su expresión cambió. De la manera en que había notado últimamente que cambiaba, que era que hacía algo ligeramente más complejo que antes, como si requiriera más gestión. «Necesito hablar con usted», dijo ella. Y luego, porque no creía en los preámbulos, cuando el asunto era serio, puso su libro de cuentas en el escritorio frente a él, y lo abrió por la página donde comenzaban los asientos de la madera. Él miró el libro. La miró a ella. Volvió a mirar el libro. Su rostro pasó por varias cosas en rápida sucesión, y se asentó en una quietud que no era lo mismo que la inexpresividad. Era la quietud de un hombre que lee rápidamente, con precisión, y que aún no está dispuesto a revelar los resultados. «Ha estado llevando esto», dijo él. «¿Desde cuándo?» «3 años», dijo ella. «Desde que se renovaron los contratos de su padre, después de la muerte de la duquesa. Siento no haberlo traído antes. Quería más que un patrón». Él pasó una página. Estaba contando. Podía decirlo por el ángulo de sus ojos moviéndose por las columnas. Pasó otra página. «La factura reciente», dijo ella. «Está en el escritorio de mi oficina. Esa no es un patrón. Esa es un sobrecargo documentado sobre una cifra
que puedo verificar con la tarifa contratada. Él cerró el libro. Puso ambas manos planas sobre él, en la postura de un hombre que se aferra físicamente a algo. ¿Cuánto?, dijo él. A lo largo de 3 años, dijo ella. 4.200 libras aproximadamente. Puedo ser más precisa si tengo acceso a los recibos de entrega originales en los archivos de Hartwell. Estuvo en silencio durante 7 segundos. Ella los contó. Él dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Porque, dijo ella, soy la protegida de esta casa, y Hartwell lleva aquí 11 años, y necesitaba estar segura. A una mujer que presenta una acusación que no puede probar, no se le cree. A una mujer que presenta un patrón y un libro de cuentas y 3 años de cifras documentadas, quizás sí. Estaba esperando a estar lo suficientemente segura. ¿Eso le costó?, dijo él. ¿Esperar? Sí, dijo ella. Él se puso de pie. Era más alto cuando se ponía de pie. Algo que siempre la sorprendía brevemente y que siempre dejaba de lado. Dijo, le debo más que una disculpa. Ella dijo, me debe acceso a los registros de entrega y 2 o 3 testigos antes del 23. Él casi sonrió. Fue lo más cerca que le había visto llegar a ello. Los músculos alrededor de su boca haciendo lo que hacían, y esta vez no retrocediendo del todo. Dijo, el 23. Los primos, dijo ella, presentarán el mayorazgo si la finca está intacta. Si se descubre que las cuentas de la finca están en cierto tipo de desorden, dejó eso en el aire. Él completó el pensamiento, y ella lo vio completarlo, y vio lo que le costó completarlo, que fue que sus manos planas sobre el escritorio se convirtieron muy brevemente en puños, y luego se abrieron de nuevo. Hartwell, dijo él. Eso creo, dijo ella. Creo que ha sido muy cuidadoso y muy paciente, y creo que ha estado observando si usted se volvería a casar. Porque si la finca pasa fuera de su línea, los nuevos herederos revisarán las cuentas, y los nuevos herederos no lo conocen, y un hombre que gestiona un fraude no teme nada más que un par de ojos nuevos. Preferiría que la finca permaneciera como está, incierta y preocupada, durante el mayor tiempo posible. La miró durante un largo y silencioso momento. ¿Cuánto tiempo has sabido todo esto?, dijo él. La posibilidad de ello, dijo ella. Durante 3 años. El diseño de ello, dijo ella. Durante 6 semanas. La forma de lo que quiere, dijo ella. Durante aproximadamente 3 días, dijo él. ¿Y qué es lo que quiere? Hace 3 días específicamente, dijo ella. Creo que estaba en el pasillo la noche. La tarde después de la cena. Su rostro se quedó quieto de una manera diferente. Creo, dijo ella, que a un hombre en la posición de Hartwell le resultaría muy útil saber si la protegida tiene una posición particular en la casa. Y creo que aún no lo ha determinado, dijo Emmerich con una precisión que ella no había esperado del todo. ¿Y la tiene? Ella miró su libro de cuentas en el escritorio de él. Dijo, tenemos hasta el 23. Él dijo, eso no es lo que pregunté. Ella lo sabía. Sabía que eso no era lo que él había preguntado. Sintió el peso preciso de lo que él había preguntado. Y sintió que aquello que había estado archivando durante bastante tiempo presionaba contra su archivo, y dijo, con su voz más serena, faltan 4.200 libras de esta finca, y un hombre que las ha estado robando sigue gestionando sus cuentas, y la fecha es el 15 de septiembre. Dejemos la otra pregunta a un lado hasta que las cuentas estén saldadas. El silencio tenía una forma. Ella dijo, necesito los registros de entrega. Y necesito que no le diga nada a Hartwell todavía. Y necesito que invite al magistrado del condado y a su abogado a cenar antes del 23 sin explicar por qué. ¿Puede hacer esas cosas? Él dijo, sí. Ella recogió su libro de cuentas. Dijo, bien, y salió de la biblioteca antes de que la conversación pudiera continuar en cualquier dirección para la que no estuviera preparada. No pensó en su rostro cuando hizo la pregunta. Pensó en los registros de entrega. Principalmente pensó en los registros de entrega. Hartwell tenía un sistema, que era el sistema de un hombre disciplinado y cuidadoso, y que nunca había creído realmente que lo buscarían, que era el tipo más peligroso de complacencia. Sus archivos estaban organizados cronológicamente. Los recibos en fundas de papel marrón, cada una etiquetada con el nombre del contrato y la fecha con una letra de empleado redondeada y legible.
Encontró los recibos de la madera en el segundo archivador. Por la tarde, mientras él estaba en el pasto lejano supervisando la reparación de la cerca, Ella había organizado la reparación de la cerca con el capataz esa mañana. Había sido muy específica sobre el momento, y había sentido solo el más leve atisbo de satisfacción por su propia precisión. No se llevó los recibos. Los leyó y comparó las cifras con las que tenía en su libro de cuentas, y anotó la diferencia en una columna propia. Y para cuando había revisado 4 años de archivos, tenía una cifra secundaria que se acercaba a 80 libras de su estimación original, 4.132 libras. Volvió a poner los recibos en orden. Regresó a su propia oficina. Escribió una copia en limpio de la comparación en el formato que un abogado leería, con los números de factura, los números de recibo de entrega, las tarifas contratadas, los cargos reales y las diferencias, expresadas tanto individual como acumulativamente durante el periodo, y estaba tan absorta en la escritura que no oyó los pasos en el pasillo hasta que estuvieron muy cerca. Cerró el libro de cuentas. Hartwell dijo desde la puerta, «Trabajando hasta tarde, señorita Voss». Ella dijo, «Las cuentas no conocen la hora». Él entró unos pasos en la oficina con la facilidad sin prisas de un hombre que hace algo muy ordinario. Su rostro era agradable. Siempre era agradable. Lo había estado estudiando durante 3 años, y había aprendido a leer la amabilidad como una segunda piel, llevada sobre algo más cuidadoso y mucho más frío. Y esa noche, quizás porque ahora tenía la cifra, quizás porque la certeza tenía una cualidad que la compostura por sí sola no podía ocultar del todo. Pudo ver la frialdad con bastante claridad. «Los primos son hombres interesantes», dijo él. «Lo son», dijo ella. Él dijo, «Debe ser bastante inusual para usted, con el futuro del duque tan en entredicho». Hizo una pausa muy deliberada entre esas últimas palabras. El futuro y el entredicho no se referían a la finca. Ella lo miró, dijo, «No pienso en el futuro del duque, pienso en las cuentas». Él sonrió, dijo, «Por supuesto que sí». Dejó pasar un compás más, midiendo algo. Luego dijo, «Sabe, señorita Voss, una mujer en su posición, y lo digo de la manera más amable posible, con el mayor respeto por lo que su padre fue para esta casa. Una mujer en su posición haría bien en pensar en lo que viene después. Independientemente de cómo se resuelva el mayorazgo», dijo ella. «¿Y qué sugeriría usted?» Él dijo, «Tengo una hermana en Yorkshire, una casa respetable, que busca una acompañante con cierta facilidad para las cuentas. Podría escribirle como un favor personal». «Ah», pensó ella. Ahí estaba. Dejó que el silencio se prolongara durante 3 segundos, que fue tiempo suficiente para que él oyera lo que ella no estaba diciendo. Luego dijo, «Es muy amable de su parte, Hartwell. Lo pensaré». Él se fue. Ella se sentó por un momento con las manos muy quietas sobre el libro de cuentas. Luego cogió su pluma e hizo una última anotación al final de su copia en limpio. Ofrecimiento de colocación alternativa. 15 de septiembre, por la tarde. El momento y el contenido eran ambos datos. Pensó, él no sabe sobre el libro de cuentas, sabe que ella es un riesgo y está tratando de moverla antes de que se convierta en un inconveniente. Aún no está seguro de que ella haya encontrado algo y no actuará de manera decisiva hasta que lo esté. Tenía quizás 3 o 4 días antes de que él se decidiera. La cena para el magistrado y el abogado se organizó para el 19. Emmerich lo había hecho con una calma y eficiencia que ella había notado y respetado, presentándolo como una reunión de viejos amigos y asesores de la finca, un marco que encajaba las piezas sin levantar sospechas. Tenía 4 días. Tenía su libro de cuentas, su comparación, los recibos de entrega todavía en los archivos, y una cosa más que necesitaba, que era el contrato modificado más reciente, el que Hartwell había presentado y que ella aún no había podido conseguir. Lo encontró a la mañana siguiente. No estaba donde se guardaban los otros contratos. Estaba doblado dentro de la contraportada del libro de índices de precios de la madera, en el estante sobre su escritorio, lo cual, notó clínicamente, era un escondite del tipo elegido por un hombre que cree que la persona que busca seguirá sistemas, no instintos. Había sido hija de un administrador. Sabía dónde se escondían las cosas cuando se escondían del escrutinio.
El contrato había sido alterado, no mucho. Una línea con lo que era casi la letra habitual de Hartwell, con un peso de tinta ligeramente diferente que le dijo que se había añadido después de la firma original. La línea insertaba una provisión para ajustes de prima de calidad sujetos a la certificación del administrador, un lenguaje que no aparecía en ningún otro contrato que hubiera leído, y que le daba a Hartwell la autoridad para certificar sus propios sobrecargos. La firma, al final, era la del duque. Se quedó muy quieta mirándolo. El peso de lo que sostenía tenía una sensación específica, que era la sensación de algo que podría salir muy mal en varias direcciones. El duque había firmado esto. Lo había firmado sin leerlo con atención, lo cual era comprensible porque había confiado en su administrador de 11 años. Y porque el lenguaje era técnico y la alteración sutil, y porque un hombre que está de luto no siempre presta toda su atención a los contratos de madera, lo había firmado. Las manos de Hartwell y la firma del duque. Volvió a poner el contrato exactamente como lo había encontrado. Fue a ver a Emmerich esa tarde. Le habló del contrato. Le habló de la línea alterada y de la posición del documento. Le habló de la oferta de Hartwell de la casa de su hermana en Yorkshire. Se lo contó todo con la voz uniforme y deliberada que usaba para la información difícil. La voz que su padre le había enseñado que era la única voz para las malas noticias, sin más énfasis del que los hechos requerían. Él escuchó sin interrumpir. Tenía la cualidad en esos momentos de volverse muy concentrado y muy quieto, de modo que la habitación parecía organizarse alrededor de donde él estuviera de pie. Cuando terminó, él dijo, «¿Tiene mi firma en su fraude?» «Sí», dijo ella. Él dijo, «Y el 19, cuando el magistrado y el abogado estén aquí». Ella dijo, «Necesitaré el contrato original sobre la mesa y los recibos de entrega, y necesitaré que pida a Hartwell que se una a nosotros en algún momento a media tarde, para responder a una pregunta sobre los costos de la madera de otoño. Si viene voluntariamente, mucho mejor. Si duda». Él dijo, «No dudará, pensará que es rutina y que ha gestionado el riesgo». Ella dijo, «Sí, eso creo». Emmerich la miró durante un largo y silencioso momento. Dijo, «¿Has estado planeando esto desde el 15? Desde el 16, dijo ella. «Necesité la noche para elaborar la secuencia». Él dijo, «¿Qué necesitas de mí?» Ella dijo, «Su firma en un memorando fechado hoy, declarando que no autorizó ajustes de prima de calidad en los contratos de madera, y que la provisión no estaba presente en el contrato cuando lo firmó. Su propio testimonio sobre su propio documento». Y entonces hizo una pausa, porque lo que venía a continuación era la parte de la que estaba menos segura. El 19, cuando se presente el contrato. «Usted no diga nada. Déjeme presentarlo a mí. Tendrá un efecto diferente, viniendo de la mujer con el libro de cuentas». Él dijo, «Porque se sabe que confío en usted». Ella dijo, «Porque todos en esa habitación esperarán que usted lo presente, y esperarán que yo esté a su lado tomando notas. Y la sorpresa de que venga de mí les dará menos tiempo para construir una respuesta». Él dijo, «Es su prueba». Ella dijo, «Fue su finca de la que se tomó». Él dijo en voz baja, «Hay una diferencia entre las dos cosas». Ella dijo, «Siempre hay una diferencia entre las dos cosas. Lo sé». Pero el 19, frente a su magistrado y su abogado y sus primos prusianos, una protegida que presenta el propio fraude de su empleador ante testigos, es una protegida que ha asumido un riesgo considerable y lo está haciendo pública y permanentemente, y sin una posición a la que recurrir si sale mal. Preferiría que no saliera mal. Ella lo miró de nuevo. «Saldrá mejor si viene de mí». Él estaba en silencio. Ella dijo, «Y soy muy buena en aritmética». La comisura de su boca hizo lo que hacía, y esta vez no la reprimió. No fue exactamente una risa, pero fue el territorio adyacente a una risa. Y duró aproximadamente 2 segundos. Y ella lo notó, y deliberadamente no se permitió tener en cuenta lo que significaba. Él dijo, «Sí, lo he observado». Ella dijo, «Le traeré el memorando por la mañana». Volvió a su oficina y por un rato se sentó sin hacer nada en particular, lo cual era inusual en ella. Y examinó el sentimiento que era responsable de no hacer nada.
y decidió que era el sentimiento de una mujer que se ha entregado a sí misma el detonador, y ahora está esperando que llegue la fecha, y que esto era algo razonable de sentir, y que lo dejaría a un lado y dormiría. Durmió aceptablemente. El 19 llegó de la manera en que llegan los eventos que han sido temidos y preparados simultáneamente. Rápidamente, y con la cualidad de algo que has imaginado tantas veces que llega ya medio familiar. El magistrado era Sir Geoffrey Pell, un hombre seco, de rostro cuadrado, de 60 años, que había conocido al difunto duque y consideraba a su reemplazo con la aprobación cautelosa de un hombre que ha encontrado el nuevo modelo adecuado, si no inspirado. El abogado era el señor Tennant, más joven, más preciso, con la inexpresividad profesional de un hombre al que se le paga por creer lo que se puede documentar. Los primos estaban presentes como invitados de la casa, un hecho que servía a propósitos que Martha había considerado cuidadosamente y encontrado útiles. Hartwell se unió a ellos después del segundo plato, como se le había pedido. Entró con su habitual compostura suave, esa cualidad de fiabilidad agradable y reservada que le había servido bien durante años. Y se sentó en la silla que se le indicó, y dijo, «Tenía una pregunta sobre las cifras de otoño, su señoría». Emmerich dijo, «Así es». Miró la mesa. «La señorita Voss lo explicará». Hubo un silencio particular. Ella se había colocado al final de la mesa, cerca de la lámpara, con el libro de cuentas cerrado y los documentos en una pila que parecía papeleo de rutina. Los ojos de Hartwell se movieron hacia ella con una agudeza controlada que contenía, pensó, el comienzo de una recalibración. Ella dijo, «Los contratos de madera de otoño muestran un cargo de prima de calidad de 300 libras por encima de la tarifa contratada». Deslizó la factura hacia Sir Geoffrey y el señor Tennant. «He estado revisando las cuentas de la finca y he encontrado un patrón en los cargos de la madera durante los últimos 3 años que quiero explicar». Abrió el libro de cuentas por la página correspondiente. Este es un resumen de las diferencias entre las tarifas contratadas y los cargos reales. El total durante el periodo es de 4.132 libras. La habitación estaba muy silenciosa. Ella dijo, «Los recibos de entrega en los archivos de la finca registran cantidades y calidades consistentes con las tarifas contratadas, no con los cargos de prima». He listado los números de recibo junto a cada diferencia. Giró el libro para que Sir Geoffrey pudiera leerlo. «Las facturas están en las cuentas de la finca. Los recibos están en el archivador del señor Hartwell. Se pueden comparar directamente», dijo. «También hay un contrato». Lo sacó de debajo del libro de cuentas y lo puso sobre la mesa, donde la luz de la lámpara caía claramente sobre él. Dijo, «Este es el contrato de madera actual que lleva la firma del duque. Hay una provisión en la tercera línea del segundo párrafo, aquí, para ajustes de prima de calidad sujetos a la certificación del administrador. Esa provisión no estaba en el contrato cuando se firmó. El duque ha proporcionado un memorando fechado el 16 de septiembre, declarando que la provisión no estaba presente en el momento de la firma y que no la autorizó. Dejó el memorando junto al contrato. Dijo, «El peso de la tinta en la línea insertada es diferente del texto circundante. Señor Tennant, imagino que deseará examinarlo». El señor Tennant ya se estaba inclinando hacia adelante. Hartwell dijo con una compostura que ella tuvo que admirar de manera abstracta. «Esta es una acusación muy seria». «Lo es», dijo ella. Había colocado las manos planas sobre la mesa frente a ella, muy tranquila, y las mantuvo allí. «Es una acusación documentada». Hartwell dijo, «La provisión de prima de calidad se discutió con el duque y se acordó verbalmente antes de firmar el contrato. La línea refleja un acuerdo verbal. Ella había estado esperando esto», dijo. «El memorando del duque aborda eso específicamente». Señaló el memorando frente a Sir Geoffrey. «Pero me gustaría hacerle una pregunta al señor Hartwell si Sir Geoffrey me lo permite». Sir Geoffrey asintió. Ella dijo, «Los recibos de entrega en sus archivos». Mantuvo los ojos en el rostro de Hartwell. «Los recibos de la entrega de otoño de 1821. ¿Son los originales o son copias?» Algo sucedió en el rostro de Hartwell. Fue pequeño. Fue un parpadeo, rápidamente suprimido. El movimiento de un hombre cuyo cálculo acaba de encontrar un término que no había incluido.
Sus manos, que descansaban en los brazos de la silla, se quedaron muy brevemente, muy ligeramente, demasiado quietas. Él dijo, los originales, naturalmente. Ella dijo, entonces mostrarán la marca del agente de entrega en el reverso, que las copias no llevan. Miró a Sir Geoffrey. Agradecería que se trajeran los recibos de la oficina del señor Hartwell y se examinaran aquí, en esta habitación, bajo la lámpara. Enviaron al lacayo. La habitación esperó. El rostro de Hartwell era magnífico en su autocontrol. Una actuación de dignidad ofendida que era completamente profesional. Ella observó sus manos. La izquierda, descansando en el brazo de la silla, se movió 2 veces en una lenta e involuntaria compresión y liberación. Un hombre presionando algo con la palma de la mano. Y ella pensó, tiene las copias. Puso las copias en los archivos y tiene los originales en otro lugar, o los ha destruido. Y no sabe de qué marca estoy hablando. Y ese no saber es la clave. El lacayo regresó con los recibos. Ella los tomó y los sostuvo bajo la lámpara. Le dio la vuelta al primero, lo dejó sin expresión y le dio la vuelta al segundo. Revisó 5 de ellos con la misma atención silenciosa. Dijo, estos recibos no tienen la marca del agente de entrega. Hartwell dijo con firmeza, no todos los agentes usan esa práctica. Ella dijo, los recibos de los 3 años anteriores sí la tienen. Los había traído. Los colocó junto a los recibos actuales, original contra reemplazo, uno al lado del otro bajo la lámpara. Y la diferencia era visible en el propio papel. El peso, el blanco ligeramente más brillante de documentos que no habían pasado 3 años en un archivador. Dijo, estos no son los originales. El silencio era de un carácter diferente ahora. Friedrich, que no había dicho nada desde que aparecieron los documentos, hizo un pequeño sonido. Ruprecht miraba a Hartwell con la expresión de un hombre que recalcula rápidamente una posición. Sir Geoffrey tenía ambas manos planas sobre el memorando, leyéndolo por segunda vez. Hartwell dijo, no sé qué cree que ha encontrado, pero... El señor Tennant dijo en voz baja pero absoluta, estoy viendo una alteración de contrato que puedo verificar forensemente en 3 días. Dejó el contrato. Tanto la escritura como la tinta requieren examen, pero llevo 22 años haciendo este trabajo. Y puedo decirle lo que mi examen encontrará. La habitación esperó. La compostura de Hartwell no se rompió. Ella no esperaba que se rompiera. Había pasado 11 años construyéndola, y no era un hombre que la dejaría fallar en compañía. Pero el cálculo detrás de sus ojos se estaba ejecutando en nuevos términos. Y ella podía verlo funcionar. Y pudo ver el momento exacto en que llegó a la conclusión a la que ella había llegado 3 días antes que él. Le dijo a Emmerich, no a ella. No le daría el reconocimiento de dirigirse a ella. Esto requerirá a mi abogado. Emmerich dijo, sí, lo requerirá. Y entonces, porque no había anticipado esta parte. Porque había planeado cada paso, pero no el paso que se derivaba del carácter fundamental de Emmerich Ashford, que era que él era un hombre que hacía lo que a ella le habría llevado más tiempo decidirse a hacer. Emmerich dijo, Hartwell, ¿cuánto de eso fue para pagar la deuda? El rostro de Hartwell se movió. Una pequeña, involuntaria y verdadera cosa, muy rápidamente allí y desaparecida. Había estudiado su rostro durante 3 años, y nunca había visto una cosa verdadera en él hasta ese momento. Su madre, recordó, había muerto el año antes de que comenzara el patrón en las cuentas. Había habido una propiedad, alguna dificultad con la propiedad. El silencio que guardó fue una especie de respuesta. Sus manos en los brazos de la silla se abrieron. Emmerich dijo, te habría ayudado si me lo hubieras pedido. Fue entonces cuando Hartwell miró la mesa. La miró con la expresión de un hombre que acaba de oír en una frase el costo preciso de todas las alternativas que no tomó. Y la expresión era genuina, y era terrible. Y ella sintió que la cosa dura en su pecho que había mantenido este plan en marcha durante 6 semanas se desplazaba hacia algo diferente. No perdón, no exoneración. Algo que era simplemente, sin complicaciones, el reconocimiento de lo que las elecciones de un hombre le habían hecho. Emmerich dijo, después de un momento, dimitirás. Esta noche, te daré una referencia de competencia, sin explicación,
de las circunstancias en las que te fuiste. Devolverás la cantidad. Arreglaré con Tennant unos términos que sean posibles. No volverás a este condado. Sir Geoffrey dijo. Emmerich, la ley. Emmerich dijo. La ley puede seguir su curso con hombres que no tienen la opción que estoy ofreciendo. Hartwell tiene la opción que estoy ofreciendo. Miró a Hartwell, ¿verdad? Hartwell dijo, sí, su señoría. Salió de la habitación en silencio, sin drama, y la puerta se cerró detrás de él con una suavidad que parecía deliberada, el sonido de un hombre que deja algo con cuidado, porque ya no estaba seguro de su fuerza. En la habitación que quedó, Sir Geoffrey y Tennant y los primos y el duque se sentaron por un momento, en el silencio específico de una escena que ha terminado y aún no ha comprendido del todo su propio final. Entonces Friedrich dijo en alemán, muy bajo, a Ruprecht. Ella lo encontró todo. Ruprecht no dijo nada. Estaba mirando la lámpara. Ella recogió sus documentos. No lo hizo rápidamente. Se tomó el tiempo que necesitaba, esquina con esquina, colocando cada papel exactamente como lo había preparado. Y luego cerró el libro de cuentas. Dijo a la mesa en general, dejaré esto con el señor Tennant. Puso la pila a su lado. Él asintió con la expresión de un hombre que no olvidará fácilmente esta noche. Ella salió de la habitación. Estaba en el pasillo antes de oír la puerta de nuevo. No dejó de caminar. Señorita Voss. Se detuvo. Él se acercó a su lado. No se puso delante de ella, ni le bloqueó el paso. Se puso a su lado. Una distinción que ella notó. La lámpara de la pared proyectaba su sombra larga y silenciosa en el suelo. Él dijo, en la biblioteca, hace 4 días, le hice una pregunta. Ella dijo, así es. Él dijo, me dijo que la dejara a un lado hasta que las cuentas estuvieran saldadas. Ella dijo, las cuentas están saldadas. Hubo un silencio que contenía mucho. El pasillo estaba fresco y la lámpara parpadeó una vez. Y en algún lugar por encima de ellos un reloj comenzaba el suave preámbulo de la hora. Él dijo, debería haberlo visto. 3 años. Debería haber estado vigilando mis propios libros. Ella dijo, tenía otras cosas que vigilar. Él dijo, usted los vigiló por mí. Los mantuvo en un libro de cuentas separado y no dijo nada. Y esperó y construyó un caso que se sostendría ante testigos. Ella dijo, alguien tenía que hacerlo. Él dijo en voz baja, Marta. Ella giró la cabeza para mirarlo. No había usado su nombre de pila antes. Ni una sola vez en los años desde que su padre murió. Y ella se había convertido en un elemento fijo de la casa, en lugar de la hija del administrador, ni en negociaciones, ni en las noches tardías sobre la correspondencia de la finca, ni siquiera en el pasillo a las 9:37 del 19 de septiembre. Lo usó ahora con el cuidado de un hombre que ha estado decidiendo si tenía derecho a ello durante un tiempo considerable, y finalmente ha determinado que sí. Dijo, he estado tratando de averiguar cómo hacer esto correctamente durante algunos meses. Me doy cuenta de que solo puedo hacerlo con sencillez. Ella esperó. Él dijo, quiero casarme contigo. Lo he querido durante más tiempo del que voy a avergonzarnos a ambos admitiendo. Te lo pido ahora, específicamente porque acabas de pasar 4 días superando en astucia a mi administrador deshonesto ante el magistrado del condado. Y me doy cuenta de que cuando pienso en el resto de mi vida, me gustaría mucho verte hacer cosas así. Hizo una pausa. Y porque estoy razonablemente seguro de que estoy enamorado de ti. Hizo otra pausa. Pero quiero que entiendas que nada de eso es la razón. Ella dijo, entonces, ¿cuál es la razón? Él dijo, porque tú lo deseas. Si tú lo deseas, es la única razón que aceptaré. Ella se quedó de pie con las manos a los lados y el libro de cuentas en una de ellas, y el reloj sobre ellos terminando su cuenta de la hora. La última campanada, muriendo en la oscuridad del pasillo. Pensó en 4 años llevando un segundo juego de libros. Pensó en mantenerse pequeña y ser un mueble. Y en la voz de su padre sobre textos agrícolas alemanes en las noches de invierno. Pensó en la pregunta que había estado archivando durante mucho tiempo, y en el sentimiento que había estado produciendo. Y sacó el archivo y lo miró con la misma precisión que aplicaba a todo. Dijo, he estado enamorada de usted desde el otoño en que regresó de Londres con sistemas de drenaje de los condados del norte, de Ludwig Bremer,
y claramente lo había leído. Y cuando comenté sobre ello, usted dijo, es bastante mejor de lo que uno espera, que es algo que solo alguien que realmente lo ha leído podría decir. Él la miró fijamente. Ella dijo, eso fue hace 2 años. Él dijo, después de un momento, lo encontré en la biblioteca de tu padre. Pensé. Se detuvo. Su rostro estaba haciendo algo que casi nunca hacía. Pensé que te gustaría discutirlo, dijo. Y había algo en su voz que no era compostura, pero que era muy parecido a lo que viene después de que la compostura cae. Y ella pensó, ahí está, eso es lo que hay debajo. Ella dijo, todavía me gustaría discutirlo. Él dijo, entonces sí. Lo dijo de la misma manera que ella había dicho no en el pasillo fuera de la cocina, en voz baja y segura y sin adornos. Y luego le ofreció la mano, de la manera en que un hombre ofrece una mano para estabilizar a alguien en terreno difícil, no para llevarlo a ningún lugar al que no haya elegido ir. Ella la tomó, y su agarre fue el que había asociado con sus manos, y no se había permitido pensar en ello. Y se quedó en el pasillo a las 9 del 19 de septiembre. Y sintió que el archivo se deshacía por completo. Ruprecht envió una carta desde Hamburgo 6 semanas después, dirigida a la duquesa de Ashford, un título al que aún no se había acostumbrado del todo, con una felicitación formal que era obra de un hombre que había revisado sus conclusiones. Y estaba dando a conocer la revisión por escrito, porque en el fondo era un hombre cuidadoso. La leyó en el desayuno. La dejó. Le dijo a Emmerich, ha escrito mi nombre correctamente. Emmerich dijo sin levantar la vista de su propia correspondencia, imagino que ha sido muy cuidadoso al respecto. Ella dijo, imagino que sí. Le sirvió el té porque era una costumbre, y las costumbres tardaban en ajustarse. Y él tomó la taza de ella con una ligera inclinación de cabeza. Así era como se veía un gracias en él. Y la luz de la mañana entraba por la ventana y se posaba sobre la mesa del desayuno, en la larga franja dorada del principio del otoño. Y ella pensó, ahí está, la cuenta finalmente en equilibrio. La boda había sido pequeña según cualquier medida que importara en el condado, que había esperado bastante más espectáculo. Se había celebrado en la capilla de la casa en la última semana de octubre, con los árboles desprendiéndose de sus hojas en lentas espirales de bronce fuera de la ventana, y la luz haciendo lo que hacía la luz de octubre, volviéndose lateral y cálida y ligeramente elegíaca. Y los invitados habían sido 11, porque ella se había encargado de la planificación. Y 11 era el número de personas que realmente deseaba que estuvieran allí. La señora Aldridge, que había sido la cocinera durante 22 años y que tenía opiniones sobre todo con una tenacidad que sugería que las opiniones se habían calcificado allí desde la juventud. Había empezado a llorar en la primera frase de la ceremonia. Y no había parado hasta el almuerzo, que había preparado ella misma y que fue excepcional. No soy sentimental, le había dicho a Marta 4 días antes de la boda, mientras cortaba mantequilla en rosetas precisas. Simplemente encuentro el desperdicio angustioso, y el tiempo perdido es lo peor de todo. Luego se había enderezado y había dicho, a tu padre le habría gustado. Marta había dicho, sí. La señora Aldridge había vuelto a la mantequilla. No habían dicho nada más, y ambas lo habían encontrado suficiente. Hartwell se había ido a Exeter, donde vivía su hermana, y el señor Tennant había organizado el plan de pago con una minuciosidad que no dejaba nada ambiguo y no requería futuras visitas. La referencia que Emmerich le había dado describía a un hombre de considerable capacidad organizativa que se había marchado por motivos privados, y cada palabra era cierta, y era la forma precisa de la misericordia que se había extendido a costa de la ley. Y Marta la había leído una vez a petición de Emmerich. No había cambiado nada, y había notado que esta era la segunda misericordia que le había visto extender a costa personal. Y había añadido esto al libro de cuentas que llevaba sobre él, que no era un documento que hubiera esperado mantener. Friedrich y Ruprecht habían estado presentes en el anuncio, que se había producido 2 días después del 19. Friedrich había logrado algo parecido a una calidez genuina. Ruprecht había sido más estudiado al respecto, pero ella lo había sorprendido durante la cena del anuncio, observándola con la expresión de un hombre que revisa una categoría. Y cuando ella se encontró con sus ojos, él había apartado la mirada primero,
que era la única disculpa disponible para un hombre de su tipo, y ella la había tomado como tal. Los elementos redimibles de la reclamación de los primos se habían abordado a través del abogado. Había intereses legítimos y fueron honrados. Y la cuestión del mayorazgo se resolvió en algo menos alarmante una vez que las cuentas de la finca estuvieron limpias. Y la atención de Emmerich estuvo menos dividida de lo que había estado durante 3 años. Friedrich escribía una vez al año, ahora con noticias de su familia, y un comentario continuo sobre un proyecto de drenaje de tierras que había emprendido en Schleswig, que se había convertido, sospechaba ella, en una especie de informe continuo para ella, ya que las cartas estaban dirigidas a la duquesa y trataban de asuntos sobre los que una vez se le había oído tener opiniones. Sir Geoffrey Pell había dicho al final de los procedimientos del 19 que había sido el magistrado del condado durante 24 años y nunca antes se le había presentado un caso desde un libro de cuentas de una casa, por una mujer que parecía haber realizado ya la comparación forense antes de que nadie supiera que había un caso. Lo había dicho con una sequedad que podría haber sido desaprobación, y que en realidad era, había concluido ella, admiración profesional del tipo que necesita evitar decirlo directamente para sentirse cómodo. Ella había dicho, «Tuve un maestro bastante bueno», y se refería a su padre. Sir Geoffrey había entendido que se refería a su padre, y ella había dejado que el resto quedara en la habitación sin nombrarlo. Y entonces llegó junio. El huerto estaba en el verde intenso del pleno verano. El huerto de la cocina, un alboroto con todo lo que la señora Aldrich había plantado en marzo, con la autoridad absoluta de una mujer que sabe lo que hace y no requiere consulta. Y Marta estaba de pie en la ventana de la biblioteca. Su biblioteca ahora, lo que todavía la sorprendía ocasionalmente, con una carta en la mano y el olor de la hierba recién cortada entrando por el cristal. Emmerich estaba detrás de ella en el escritorio escribiendo algo. Un tordo trabajaba en una sección del césped superior con una persistencia decidida. Ella lo observó. Dijo sin volverse, «Hay una carta de la escuela de York». Él dijo sin levantar la vista. Y ella dijo, «El nombre de mi padre está en la dotación. Lo han confirmado». Miró la carta de nuevo. «Hay una beca a su nombre para la enseñanza de contabilidad agrícola y alemán». La pluma se detuvo. Oyó su pequeña cesación en la silenciosa habitación. Ella dijo, «Tú hiciste esto». Él dijo, «Alguien tenía que hacerlo». Ella cruzó la habitación, puso la carta en el escritorio frente a él y puso su mano sobre la de él en la pluma. Y dijo en alemán, porque era su primer idioma más verdaderamente que cualquier otro, porque era el regalo de su padre para ella, porque algunas cosas querían decirse en el idioma en que se habían sentido por primera vez. Esa era la cosa que no podía pagar. Él giró su mano y sostuvo la de ella. Dijo en alemán, «Tenías mal la contabilidad». El tordo de afuera se lanzó desde el césped y pasó por encima del muro del huerto. Y la mañana se abrió a toda su verde e incontable abundancia, y ella se quedó en la biblioteca, donde su padre le había enseñado a leer textos extranjeros en busca de la verdad en ellos. Y miró al hombre que había puesto su nombre en un edificio, y pensó, «No hay versión del libro de cuentas en la que esto cuadre», y se alegró de ello. Si esta historia te ha reconfortado, si alguna vez has sido tú quien llevaba un segundo libro de cuentas, quien se mantuvo discreto y firme, confiando en que la verdad sería suficiente, entonces sabes lo que Marta soportó durante aquellos días de septiembre, y sabes lo que costó, y lo que al final costó menos. Vuelve al fuego siempre que lo necesites. Aquí siempre guardamos una silla para ti, y la tetera nunca está lejos del calor. Dime en los comentarios cuál fue el momento en que lo supiste. ¿El momento en ese comedor, o en el pasillo a las 9, o fue otro completamente distinto? Me encantaría saber qué frase se te quedó grabada. Si quieres guardar tu sitio junto a este fuego, suscribirte es la forma de hacerlo. Hasta la próxima. Duerme bien y sé honesto con tus cuentas, especialmente con las que llevas para otros.